Bueno, sigue este equipo acá, el equipo de los labios pintados, gente. Pásense a vernos al YouTube. Somos La Uni OK en YouTube. Pasaron 10 minutos de las 6 de la tarde. Estamos comenzando un nuevo programa de Fuera de Órbita de día jueves. Jueves 4. Ya en la antesalísima del fin de semana, con unas ganas de que sea fin de semana. No sé, le voy a consultar a la ministra Vic Rubino, que está a mi lado. Muy buenas tardes, ministra. Buenas tardes, buena. ¿Qué te pasa? ¿Qué opinás en relación a que yo tengo la sensación de que no hemos... Che, está raro este micrófono acomodado. De que no... O lo estoy haciendo mal. ¿Está bien? No me gusta. Bueno. ¿Sí? ¿Sale bien? Ok. Bueno. Tengo la sensación de que no ha terminado el año 2023. Como que hoy sería 35 de diciembre, ¿no? Yo creo que todavía estamos de resaca. A mí me parece que una resaca del año que todavía no ha empezado el 2024, que estamos ahí. ¿Vos decís que es con la resaca? Yo estoy más en la línea de no me tomé vacaciones y mi vida sigue siendo exactamente igual que el día 30 de diciembre. O sea, es lo mismo. Esto es igual que el 29. Por eso digo, hoy es 35, 36 de diciembre, no sé bien. ¿Qué es 4? Es 4 de enero. 35 de diciembre es para mi gente. No. Perfecto. Sí, no hay con qué darle eso. Hola, pone Agustín Titarelli. Hola, que Titi. está solito ahí. Pobrecito, pobre ángel. Abandonado Por en la segundo sala. día consecutivo. Y te quedás. Ya está. No vuelve Formica. Formica lo pasamos a Formica producción. se va de gira. No, ¿Te Formica imaginas? se mata. Formica en Se producción. mata. Rompe todo. No, se va de gira con el disco nuevo que está grabando en cualquier momento. Claro. Che, no, ya mañana vuelve el conductor, ya mañana vuelven las cosas. No sé, no me gustan los términos de normalidad a mí. No, nunca fueron normales No, igual. tal cual. Me gusta más decir a lo convencional, si se quiere, Sí. que es el formato este. Ahí está. Haciendo la cara de Miley. El Miley, me encanta, lo extrañamos al guacho. Hoy habló, hoy mandó un mensajito al grupo, yo después le mandé otro mensaje a ver cómo venía. Está subiendo Me unas adelantó stories. ahí algún tema. Ajá, ¿tenés la primicia? Sí, tengo un Bueno. temuco ahí, muy bueno. Así que nada, mañana lo tendremos y mañana nos contará algún detalle. Lo tenemos al grandísimo, magnánimo, Sí. Gigante, Talentoso. maravilloso, talentoso. Sí. ¿Qué más puede ser Espectacular. con oso? Al espectacular Mati Luque en los controles. ¿Cómo estás, Rey? ¿Todo bien? Y al máximo, Al máximo. magnánimo, maravilloso, monstruosamente genial, Ah, bien, ya vas calando. de Pluma Punk en los controles visuales. Ah, vos. Bueno, y tenemos buen programa, supongo, ¿no? Tenemos programón. ¿Qué va a estar pasando en un ratito nada más, en 15 minutos? En 15 minutitos, así como que no quiere la cosa, así haciéndonos las humildes. Las humilditas. Las modestas. Así como que dice, ay, tengo una notita. Tranca. Tina, señores y señoras. Va a estar con nosotros a través de Meet. Vamos a charlar un poco sobre cuidados de la piel, ya que se vino el verano y el sol está imposible. Sí. Sobre sus líneas de productos. Yo le quiero preguntar también por consejos accesibles, sobre todo, qué es lo fundamental que ella recomienda para sobrevivir en estas épocas. Para tener, ¿no? ¿Qué es lo que hay Sí. que tener hoy? Que un aceitito de nada así te sale $1,500,000. Bueno, ¿qué, no? Claro. ¿Qué es lo que hay que tener lo básico para cuidar nuestra piel? ¿Cuáles son esas costumbres? ¿Cuáles son los mitos más grandes, por ejemplo? ¿Cuáles son esas mentiras que uno por ahí hace pero no causa ningún resultado o todo lo contrario? Todo en relación al cuidado Exactamente. de la piel. Así. Facial, sobre todo, ¿no? El universo facial. Hoy, te digo, ¿Qué? yo me siento muy, muy regia, muy mujer. Tus ojeras están perfectas. ¿Vos Bien. decís? Sí, no, se vinieron bien, se Mira, vinieron lindas. yo tengo 2 correctores de ojeras. Sí. Uno que es bien clarito y el otro que es más bien, no más oscuro que mi piel, pero bueno. ¿Qué nos trajiste hoy? No, Me gustó, parece sincero. Bueno, hoy estoy Wanda, hoy estoy nivel Wanda.
Y hoy me puse el clarito, che, el corrector más clarito. Me parece que me están dando mejor. Sí. Sí, que por el lo otro. menos con esta luz, Sí, así bien. me está funcionando mejor para la ojerita. Pero está ahí igual, La veo de acá, la veo de acá. No quiero saber pero nada viste que con hay ella. gente, yo por ejemplo nací con ojeras. O sea, yo nací con la bolsita abajo, vos te ves fotos mías de bebé y las tengo. ¿En serio? Sí, te juro. Entonces, bueno, hay una predisposición de la piel, pero uno la puede ayudar. Por eso Dadatina hoy nos va a estar comentando quizás algunos consejitos también. Yo vengo para charlar, para hablar, para contar qué fue de la vida de Macaulay Culkin que ayer hablamos, ¿viste? Sí, ayer lo estuvimos mencionando. Y no hicimos, que queríamos hacer especial de películas navideñas, que ahí me parece a mí que la película Number one de las Navidades es Mi Pobre Angelito, sin ninguna duda. Y al final no ocurrió, pero ha aparecido Macaulay Culkin, ¿no? Por diferentes lugares. Sí. Y ayer lo mencionamos. Y ayer hablamos con Fede Carestía. Con Fede Carestía, y también nos dijo que era como la máxima. Lo que él estaba persiguiendo para entrevistar es el actor. Porque recordemos que Fede Carestía lo que hace, lo que empezó haciendo es buscando actores de personajes icónicos de películas de los 90 que quizás ahora ya no eran tan conocidos. Lo del caso de Macaulay Culkin, si bien no continuó él, no hizo grandes películas después, seguimos medio al tanto de su vida en general, ¿no? Sí, pero está bien. Ah, bueno. Hola, Fran Andía. Venía a cualquier hora. No. Venía a cualquier hora. No, vení, ¿Cómo sentate va? acá. Hablemos de la vida. Vení, estás precioso hoy. No se hizo el skincare. Estás precioso. Miren, quiero mostrar este hermoso bolso. Qué rey. Me lo regalaron para mi cumpleaños. Hermoso. Me encanta. Muy bien. Bueno, lo voy a poner acá. O ponémelo allá, amigo. ¿Cómo Bueno. estás? Bien, ¿cómo andan? ¡Qué bien! Ahí con el celu de redes en la mano. Les voy a hacer una fotito mientras. Sí, tiki. Ahí está. Posando regias. Regias, como Perfecto. siempre. ¿Cómo andan? Ahí está Formica. Che, Hola, Fran. Bien, ¿vos cómo estás? Bárbaro. ¿Te contamos el Espectacular. programa que vamos a hacer? Dale, por favor. Bueno, Vicky va a estar hablando de... Macaulay Culkin. ¿Te acordás de Macaulay Culkin? Sí, claro. Vamos a Mi entrevistar. pobre angelito. Claro. Claro. Y nombrame 3 películas más. Vamos. Nah, Ah. mi pobre angelito 1, Uno, 2 y dos. 3. La 3 no estaba él. ¿Está la 3? No, él no estaba en la 3. Pero existe la 3, ¿o Sí. no? Sí, pero no está Macaulay Culkin. No, Ricky Ricón, Mi Primer Beso. Ah, Ricky Ricón, es verdad. Ahí tenemos. ¿Cómo es que le dice Macula? Le dice el amigo Jorge Pinarello. ¿Te lo resumo? O Macaulay, sí, no ¿Cómo sé, es que le dice? bueno. Yo vi te lo resumo de Macaulay Culkin no hace mucho. Creo que le dice Macula o algo así. Macula. Creo que le dice así. Porque el nombre se escribe bien raro. Claro, Bueno, es Macaulay, no creo que se pronuncie así. Es una cosa rara. Sí. claro. Se escribe así, creo, Se como lo estás escribe así, pronunciando. pero no Sí, creo que sepa. Macaulay, sí, no sé. Bueno, Capaz que se pronuncia Macula. puede ser. No, pero a veces lo dice Vamos a como, decirle. como un chiste. Se Sí, llama como... Macaulay Culkin Culkin. A Todos ver. lo conocemos como Macaulay. Macaulay Culkin. En el 2018 hizo una votación en su página. Ahí está, ahí lo escuchamos. Sí, un pero, poco. pero él en un momento, después si tenés ganas de escucharlo, Mati, te empieza a decir tipo Macula o algo así. Creo. No lo vi hace mucho, lo vi hace poco. Ustedes hablen, Votación en yo su hago la página historia web para Bueno, que cambiarse a ver. el nombre y ahora se llama Macaulay Culkin. Pero acá le voy a decir Macula. Ahí está. Nació en 1900. Ahí está. Ahí tenés está, razón. Macula, Qué Macula. memoria, reina. Che, es que no, igual lo vi hace poquito, no lo vi hace mucho, lo vi hace un par de meses. ¿Todo regio por ahí? ¿Todo bien? muy regio. Todo bien. Bueno, Bueno, vamos a estar hablando de él. Yo voy a estar hablando de autocuidado en... te lo digo por mi bien, porque ya que viene Dadatina, que es una influencer del skincare, que hace reseñas, que también tiene sus propios productos, que es cosmetóloga, anota. vamos a estar hablando de autocuidado general, ¿no? Muy bien. El ¿Qué skincare es más apuntado a mujeres, ¿no? O hombres ¿Por qué? también. No, hombres también se Pregunto, puede. pregunto, No, ¿sí? se ¿Por re qué puede. no? Pero culturalmente, Pero no, digamos. a pero ver, no hay a ver. nada que puedan hacer ustedes Hay que una nosotros no y tradición. viceversa. Hay- Ya me, mirá, me pongo No, en no, modo tranquila. diabla. No, pero mi Modo pregunta diabla. fue justamente para que, bueno, se explayen. al respecto. Históricamente las mujeres tienen más el cuidado a cargo del cuerpo, de la familia, del hogar. Totalmente, los Hay cuidados, todo lo que tiene que ver con el universo una del cuidado, carga siempre social. hay una carga social que está sobre la mujer, claramente. Y obviamente sí, el cuidado del cuerpo también. Pero Le podemos preguntar a Dadatina qué consejos específicos se puede dar para el skincare de Del los varón. hombres, porque todo lo que viene a hacer afeitarse la barba es súper abrasivo.
Entonces Claro. ahí hay que cuidar un poquito. Yo no me afeito por eso. Excelente. Ah, porque te hace daño. Y Sí. porque es sin... Te deja la piel... Me lastimo todo. Hace Claro. 20 años que no me afeito. Ah, bueno. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y Muy cómo? cada tanto, por ahí ¿Te cada tanto recortás? me pinto y me afeito. Con la maquinita del pelo, Ah, la misma. te rasuras. Hago así, sigo de largo. Che, Muy ¿y bien. no tenés una foto así tuya? Sí, sin ¿Sin barba. barba? Sí, tengo. ¿Depilado? ¿Cómo será esa cara? Hace poco me tuve que afeitar. No me imagino esas caras. La de Mati Luque tampoco, la de Pluma ni No, hablar. porque No sé cómo será la cara de Pluma además sin esa los- barba. No hay necesidad No hay de necesidad. No. Bien la barba. Qué bien que Sí. funciona la barba, Déjense la barba, porque sin la barba parece que tienen 12 años. Entonces no es tan atractivo. O sea, yo si Re. pudiera me dejaría barba, chicos, es lo primero. Si yo tengo la Sí. capacidad de tener barba, es lo primero que hago, dejármela larga. A mí me Pero- ha pasado mucho eso. Me ha gustado mucho un chico con barba Sí. y después... ¡Epa! Pero para ¿Qué besar, pasa? ¿no es mejor sin barba? Para No. besar recortadito acá, arriba, el bigotito de arriba, con que deje el labio libre, ya estamos. Yo le digo, porque si no lo que le hago a la persona con la que yo salgo Yo la es... tengo Sí. recortadita. Cuando se deja muy largo el bigote de arriba a la persona con la que salgo, yo me pongo el pelo así y le digo, besame. Vení Claro. y probá. Ah, Claro. mierda. Besame, la puta que... Claro. ¿Cómo? El bigote de Ginsburg no No. va. No va, muy bien. A ver cómo está ese bigote. Evalúalo. Está bien, está muy bien recortado ese bigote. Acá, en esa cámara Yo le estoy. recortaría un poquito más. Bueno, Sí, puede pero- ser. ¿Querés Está todo muy tiempo? ensombrecido el labio de me arriba. afeité el 30. Ah, me afeité el ok, 30. ok. Claro. Y ahí quedó. Bueno, Entre en hoy y 2 días mañana tengo que Hay que volver dar a meterle una. una. Hay que una prolijar. viadita. Sí. Bien. Bueno, Bueno, y después, hoy hace 14 años sí. que nos quedamos sin la voz de América. Hoy hace 14 años ¿Qué es la voz de América? que murió el gitano. Sandro. Ah, Que yo murió estaba- Sandro, estaba que pensando murió en América- en Roberto América TV estaba Sánchez. Y vamos a estar haciendo un homenaje acá en Fuera de Órbita. Bueno, qué bueno. Vamos a contar algunos datos curiosos para quienes no conocen de la figura de Sandro. ¿Trajeron bombachas para Y Nos decorar? la vamos a sacar Trajimos. puesta Claro, vale, Puestas. bueno, está bien. ¿Vos? para No. revolar así. ¿No? No. Ni puesta ni en Yo la mano. te diría que te consigas una bombacha para el próximo bloque, no el otro. Y la Está traigas difícil. para acá. Está difícil, Está bien exacto. difícil la tarea que te hemos dado. Sí. Sí, está muy difícil la Sí, calle. está difícil. No me vas a decir. ¿Y Qué qué, lindo. qué estrategias, qué artilugios? Uy, ¿A este- dónde vas? No, ¿qué es lo que estás haciendo para que sea menos difícil? Nada. Porque no te veo eso, te veo como no activo en Exactamente. las redes, te veo muy poco activo en las redes, te veo muy poco activo en el, no sé, yo no estoy, pero en el universo de la app de citas. No tengo ablecitas. ¿Qué esperás, boludo? No, Por no ahí me no gusta. quiere. No me hallo en esas apdecitas. ¿App Te de dicen, citas? tenés que poner ¿Sí cuánto, o no? cuánto medís. Bueno, mira que voy a poner, mido 1,62, ni loco le digo. Tenés que poner, ¿por qué tenés que poner cuánto me decís? Sí. Sí, ¿cuánto pesás? ¿Cuánto medís? Como es No me terrible. acordaba de eso yo. No es obligatorio, pero sí, hay algunos datitos. App de citas sí o app de citas no. Pluma Punk, Mati Luque, Agustín Tarelli, ¿qué opinan? No, ¿nunca usaste? Bueno, Pluma nunca usó. Mati Luque usó. Mate lo que Yo he usado, ¿Recomienda? Bien, ¿conociste a tu actual no? Ahí no en la app de citas. Conocí- Yo conozco mucha gente que se ha emparejado en ese mundo, ¿eh? Conocí, ahora fui a pasar Año Nuevo a la casa de mi hermano en Mar del Plata y me presentó a la novia que la conocí en Tinder. Ah, mira Ahí vos. tenés. Mi hermano es re tinderero, no sé cómo se dice. Tindero Sí, sí. me gusta. Tindero viejo. Es como Tindero tumbero, viejo. pero... Sí. Pero no, yo no doy pico en bola ahí. Pero, ¿en serio? Sí. ¿Y las otras que no son Tinder, tipo KCupid? Ojo, que usé en un tiempo, Ajá. año 2015, 2016, tenía Bien. Tinder y tenía Happen, las dos así, a la vez. Y laburaba bien. Claro. Me daba de comer. Bien. Pero ya después llegó un momento en que dije, no, esto no es para mí. no me gusta. Tinder está cambiadito igual, ¿eh? Ay, yo hace mucho Está que no ando por ese rejuvenecido mundo. Y tiene sectores ahora. Sectores de quienes buscan el amor, sectores de quien te dicen, che, estoy libre en un ratito, pasá, después no vuelvas. Y así.
¿En serio? Como salas, sí, te lo juro. Una carnicería. Sí, como una góndola. Claro. Yo tuve una muy, muy buena experiencia ahí. Y después ya no, pero ni siquiera, no, viste, no me hallé en la plataforma, no. Pero mi entrada, o sea, mi puerta de entrada al Tinder, yo dije, bueno, si va a hacer esto Tinder, escúchame, ¿qué se queja la gente, viste? Como bien. Y después, bueno, ¿Se fue pinchando? No, sí, eso sí, pero digo, no por eso en particular, sino que digo, como que era una persona muy afín a mi universo, ¿viste? Que es bueno, bien, en ese sentido, como muy atinado, muy... Ajá. Para mí que Muy bien. Tinder se porta bien el primer tiempo, ¿no? Y después ya Había te una oculta, teoría en ¿no? Y relación te a pide eso. plata. Había una teoría, más de Tendría una. sentido. Sí, es más, creo que hay un... No me acuerdo bien cómo se llama, pero hay un especialista en tecnología que explica un poco eso. Podríamos un día consultarlo. ¿Por qué pasa eso que estás diciendo que es Sí. algo que ocurre efectivamente? Che, Bueno. son las 6:25, ¿sí? 221-508-2447, nuestra línea de WhatsApp. ¿Manda mensaje la gente? ¿Está mandando? No tenemos el teléfono a mano. Así que Ahora lo voy a manden buscar. mensajes, así los vemos y vamos a buscar el teléfono que en este momento está en un lugar. Escriben mucho por YouTube. ¿Nos están escribiendo por YouTube ahora? Sí, A ver quién nos siempre está escriben, escribiendo. Siempre hay alguno que escribe. Bueno, escríbanos por YouTube, véannos por YouTube. Nos hemos pintado los labios acá, Fran Andía también. Estamos les tres. En un rato volvemos con esta gran nota que hemos prometido y muchas cosas más. Así que vamos a una tandita y volvemos enseguida. Soy tu popstar, pornstar, dealer, soy tu bebé, soy un ángel, el diablo, tu madre, tu padre también. No quiero pensar en tu mirada, ya no me importa nada, estoy libre de drama. Dispárame, amor, sabor, dolor, highlighter y sudor. Amor, sabor, dolor, highlighter y sudor. Voy tachando cosas de la lista. Voy muy rápido sola en la pista. No me gusta que nadie me insista. Si la subo me bañan en lista. Soy tu popstar, pornstar, dealer, soy tu bebé, soy un ángel, el diablo, tu madre, tu padre también. No quiero pensar en tu mirada, ya no me importa nada, estoy libre de drama. Dispárame, amor, sabor, dolor, highlighter y sudor. Amor, sabor, dolor, highlighter y sudor. Blush. 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 Mirando ropa en el Vinted, cambio presta por fetiche. Siempre desea que sea gorra de Playboy, pantalón. Mirando ropa en el Vinted, cambio presta por fetiche. Siempre desea que sea gorra de Playboy, pantalón. Blush, coqueteo con tu cruz, en su corazón mi rush y mi cuerpo a contraluz. Desnuda, brillando con la luna, siempre inoportuna, tu cookie de la fortuna. Soy tu popstar, pornstar, dealer, soy tu bebé, soy un ángel, el diablo, tu madre, tu padre también. No quiero pensar en tu mirada, ya no me importa nada, estoy libre de drama. Dispárame, amor, sabor, dolor, highlighter y sudor. 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 Blush. Blush. Fuera de órbita. Fuera de órbita. Donde no hay otra guía.
que la música. De lunes a viernes, de 18 a 21. Por la UNE. En la UNE es verano todo el año. Quédate a pasar las vacaciones con nosotras. Con nosotres. Con nosotras. Verano en la UNE. Todo el año. ¿Sabés cuánto tardan en degradarse los residuos? Papel y cartón, 3 meses. Plásticos, de 100 a 1000 años. Vidrios, de 1000 a 4000 años. Lo bueno es que se pueden reciclar. Cuando los separamos y entregamos a los y las cartoneras, ellos los convierten en materia prima para fabricar nuevos productos. Así, podemos tener ciudades más limpias, trabajo genuino e impulso productivo en nuestra provincia. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar. Compartimos todo en Facebook. @laUneOK. Fuera de órbita. El camino equivocado para llegar a cualquier parte. Con María Chalú, Fran Formica Y un montón de cosas más. Por la UNE. Fuera de órbita. El territorio. El territorio de lo desconocido. Bueno, acá estamos de vuelta después de una pausa cortita. Nos escriben al 221-508-2447, nuestra línea de WhatsApp. Estamos también en YouTube, somos La UNE, ok. Y ahora sí, la ministra nos va a poner en autos en relación a... yo estoy... Tengo una emoción. Sí. Bueno, ¿con quién vamos a conversar ahora? Recién lo contamos en el bloque, pero me gusta un poquito jugar al misterio. Ponerle una magia. Porque por ahí se engancha en el segundo bloque del programa, ¿viste? Claro. Entonces, no darle unas magias. ¿A quién vamos a estar entrevistando en brevísimo? Pero muy, muy, muy brevísimo. Ella es todoterreno. Directamente es... Escuchen esto, licenciada en instrumentación quirúrgica y cosmetóloga profesional, pero además es influencer. Tiene su propia línea cosmética. Muy bueno. Hace reseñas y recomendaciones. Tiene una guía. Es la diosa del skincare. La vamos diosa a del decir, skincare, porque ya total. que estamos con todo. Totalmente. Ella es Daniela López. Hola, Dadatina, ¿cómo Hola. te va? Hola, muy Hola. bien, qué introducción, la verdad, Por muchas favor, gracias. ¿Cómo estás? Merecidísima igual. Has hecho mérito. Y yo además agregaría esto, que en conversaciones con amigas y con amigos es, bueno, pero a ver qué dice Dadatina, Referente. ¿entendés? Como a ver, pero qué recomienda, como tenemos dudas en relación a algo y vamos al perfil a He mirar ahí. recibido muchos mensajes de discusiones entre amigas diciendo, ¿podés por favor mandarnos un audio diciendo cómo es esta cosa, esta pregunta? Así que me divierto mucho con eso, la verdad. Sí, pasa bastante, la verdad que sí. Además, me da la sensación, quizás estoy equivocada o quizás tiene que ver con que yo ya pasé los 30 hace un tiempito, bastante, y quizás ahora en este momento de la vida le empiezo a prestar más atención a estas cosas y también mi universo de amigos y de amigas que me rodea. Entonces, claro, de repente parece que ya como es como un tema que estamos tratando cada vez más en reuniones y bueno, y la posibilidad del acceso a la información y sobre todo cómo vos la contás es súper importante. ¿Te da esa sensación, no sé más o menos en qué andas, pero quizás también pasa que la gente ahora está un poquito más pendiente, ¿no? Del cuidado de la piel. Uh-huh. Sí, yo creo que antes era como que buscábamos mucho el bronceado, ¿viste? Mucho ir a cama solar, mucho estar bronceado porque te da el colorcito, todo. Y creo que ahora, tanto con la rutina de la piel, con el protector solar, se fue generando mucha conciencia. Como que entre amigas, cuando una le dice me voy a la cama solar, le dice no, pará, pero no te das cuenta que te puede llegar a dar cáncer. Como que hay mucho enfocado en salud, así que está buenísimo. Totalmente. Sí, también antes había mucho, seguro lo hay aún, pero yo me acuerdo cuando era más joven, había mucho remedio casero de exfoliarse con azúcar, con harina de arroz, y era como, ese era el skincare de mis 20s. Claro. Ahora hay una línea como mucho más amplia
Y hay productos, bueno, para todos los bolsillos, digamos, que también eso es importante. Sigue habiendo esto de la mascarilla de palta, la mascarilla de tal cosa, pero también lo bueno es que cada vez hay más profesionales en las redes sociales compartiendo buena información. Entonces ahora cada vez hay más dermatólogos que usan Instagram, están hasta teniendo clases de Instagram o clases de skincare, porque también los dermatólogos no les enseñan skincare en la facultad, obviamente. Entonces se está como creciendo una comunidad muy linda para combatir toda esa desinformación que todavía hay, pero hay menos. Claro. Ahí va. Bueno, y hoy cuando estábamos hablando de la nota que íbamos a hacer con vos, surgió una preocupación que tiene que ver quizás ahora en este momento sobre todo con los precios de los productos, ¿no? Digo, cuando se te termina una cremita o no sé, qué sé yo, a mí se me terminó el contorno de ojos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y me fijé el precio y dije, uy, voy a esperar, no sé qué voy a hacer, pero digo, ¿cuáles son esos productos que quizás sí o sí tienen que estar y de los cuales, es muy feo lo que voy a decir, pero de los cuales quizás se pueda prescindir? Pero ¿cuáles son los que sí o sí habría que tener, digamos, para cuidar la piel? Hay que entender que lamentablemente, o sea, hacerte la rutina de skincare es un privilegio. O sea, por más accesible que lo hagas, es un privilegio. Hay gente que tiene otras preocupaciones y el skincare va a ser lo último. Pero lo más básico que se puede tener para tener la barrera de la piel saludable, para estar cuidado, es un gel de limpieza, algo que te limpie, te saque la suciedad del día, la contaminación, el exceso de sudor, el maquillaje, lo que sea. Una crema que ayude como a que se hidrate la piel de día y de noche, que puede ser la misma de día y de noche, mientras que no tenga protector solar, y arriba sí de día un protector solar. Eso es como lo más básico. Después podemos prescindir de todo lo demás, siempre que no tengamos ninguna necesidad. En realidad siempre podemos prescindir de todo lo demás, pero si tenemos alguna necesidad extra, como por ejemplo, no sé, tengo muchas ojeras, tengo rosácea, tengo manchas o lo que sea, ahí le vas sumando más complejidad. Pero la realidad es que lo simple y lo básico es gel, crema y protector solar. Bien, perfecto. Y yo voy a hacer preguntas muy básicas, pero vos decías un gel de limpieza. ¿Qué recomendás? ¿Agua micelar? ¿Algún gel en especial? Siempre y cuando hablamos de limpieza, más si vas a hacer una sola, o sea, la más simple de todas es un gel. Un gel que diga que es suave para todo tipo de piel, que no sea agresivo, porque esos que dicen para piel grasa, para piel mixta, a veces no los podemos usar todos los días porque resecan. Bien. Entonces sería por lo más básico, o sea, que son accesibles. Hay un montón de marcas argentinas que están buenísimas y tienen geles muy suaves, y ya sí, si usamos maquillaje no va a quedar otra opción que agregarle una agüita micelar, una crema desmaquillante o un aceite de limpieza, lo que le sea la preferencia a uno. Lo más accesible son las cremas desmaquillantes que usaban nuestras mamás, nuestras abuelas. La típica crema Pond's, así, que te la pones y te la pasás y te derrite todo el maquillaje. Yo la uso cuando me voy de viaje porque es buenísima. Así que eso es como súper accesible y muy efectivo para sacar el maquillaje. Súper tip. Muy buen tip. Y también comentar, por si nos están escuchando y no lo saben, que si hay gente que no se maquilla, igualmente hay cosas que quedan en la cara y que hay que limpiarlas. Sí, con un gel mínimo necesitamos. Y si nos maquillamos, sí, subimos un pasito más y le ponemos un agua micelar o un bálsamo de limpieza, un aceite o una crema, lo que sea, o una leche, lo que sea preferencia de cada uno, de accesible del bolsillo de cada uno y para el tipo de piel que tenga uno. Y en el caso de los hombres, ¿qué recomendás? Porque recién estábamos charlando con el community manager que decía, no, pero yo no sé qué tanto cuidarme la cara. Hay que cuidarse la cara, spoiler. Pero, ¿qué recomendás en caso de los hombres? Yo tengo un video de YouTube que habla justamente de esto, porque ahora están surgiendo muchas líneas de cuidado de la piel para hombres. Y la realidad es que aunque hay algunas diferencias en tipo de piel, en grosor y lo que sea, la misma rutina que hacemos las mujeres la pueden hacer los hombres, la pueden hacer los adolescentes, la pueden hacer las personas grandes. O sea, la rutina básica es igual para todo el mundo. O sea, así que va a depender mucho de la necesidad que tengan. Los hombres tienen más tendencia a los puntos negros, a los filamentos sebáceos. ¿Es real? Ahí está. Ese es el video de YouTube de cuidado de la piel. Y hasta mi marido cuenta un poco de su rutina y de cómo le mejoró la piel haciéndola. Y
son 3 pasos, no es muy difícil y hasta puedes dejar el gel en la ducha si querés. O sea, como que te ahorras un paso más. Claro. Acá lo que decían los compañeros, Dani, es que, todos están con barba, menos uno están todos con barba. Y que no se afeitan justamente porque les queda muy irritado, nada. Entonces un tip pedían por acá para después del afeitado, como al ras. Sí, tal cual. Sí. Está, en ese video está porque mi marido también tiene barba, pero básicamente cuando es la barba hay que lavar la barba todos los días primero, porque es súper fundamental, porque es una asco la barba. Sí. O sea, hay que lavarla, no queda otra. Y después, si te vas a afeitar al ras, súper importante que después humectes la piel y que lo hagas con algo que no tenga mucho alcohol, mucha fragancia, que sea lo más delicado posible. Claro. Para que vaya a ayudar a la piel a que no se irrite, no salgan esos puntitos rojos, no pique. Entonces, siempre después de afeitarnos, poner una crema. Esto va para las mujeres en todo el cuerpo y para los hombres, en especial en el rostro, que es donde más se suelen afeitar. Perfecto. Che, estamos hablando con Dadatina, ella, Daniela López, licenciada en instrumentación quirúrgica, mira, es cosmetóloga profesional, la encuentran en las redes sociales, vayan a seguirla y van a ver todos los consejos y los tips que tiene. Consultarte, Dani, hoy decías, empezábamos la nota hablando de las preguntas de las amigas, de los amigos. ¿Qué es lo que más te preguntan, qué es lo que más te consultan en las redes y qué forma también hay de que vos puedas dar esos tips de manera, digamos, más profesional, en el sentido de que es tu laburo y no es algo que vos haces de onda, digamos, ¿no? ¿De qué manera se te puede en todo caso consultar de esa forma? La consulta que más llega, te diría que llega, no sé, el 80% de las consultas es querer aclarar manchas en la piel. Ay, claro. Porque la verdad que todos y todas tenemos manchas en la piel, empezamos a cuidarnos relativamente más tarde de lo que deberíamos habernos cuidado, entonces al haber estado expuestos tanto tiempo al sol, sin cuidarnos, casi todos tenemos manchas. Yo tengo una mancha, ahora no me doy cuenta de qué lado estoy, pero creo que de este lado, que es justo donde como que me pongo el contorno, entonces como que se disimula, pero es una mancha marrón así de tomar sol, viste, la típica acostada, así, que te pega bien, y me quedó una mancha. Esa es la consulta que más me llega. Lo que yo hago es cuando me llegan varias consultas que veo que es algo recurrente o, por ejemplo, estoy en una temporada de verano, lo que hago es enfocar mi contenido a eso. Para eso, hago la investigación, tengo un guión, lo grabo. Si veo que es algo muy largo, lo pongo en YouTube. Si veo que es cortito, lo pongo en Instagram. Y siempre lo valido con colegas dermatólogos, con colegas cosmetólogas, porque me gusta mucho el trabajar en grupo, la interdisciplina, me parece re importante. Así que eso es más o menos como me manejo yo, y siempre hablar desde mi experiencia personal. Claro. E intentar educar al consumidor para que pueda comprar de manera más eficiente, perder menos plata, no comerse el chasco de que algo te arda, te molesta. Obviamente la piel es un mundo, cada piel es un mundo, pero intento como ser lo más abarcativa para que darle la herramienta a la persona para poder comprar mejor. Está muy bien. Claro. Y tenés una guía, ¿no? También básica de skincare. Sí, no la tengo acá justo. Sí, pieles reales, ¿no? Sí, tengo el libro publicado en Argentina que es Pieles Reales, Guía Básica de Skincare. Y también está la reedición que salió ahora en noviembre del 2023 en España. La pasaron a castellano y se publicó recién en España. Así que sí, me encantaría poder hacer una más avanzada ahora que tengo la básica. Pero bueno, no me dan los tiempos. Yo te quería preguntar, ¿cómo fue tus inicios? Digo, ¿cómo era esa Dadatina del comienzo? ¿Qué inquietudes tenía? ¿Y con qué te terminaste encontrando? Porque creciste de una manera impresionante. Es una locura. Ahora, por ejemplo, acabo de venir de visitar el nuevo piso de oficina que alquilamos. O sea, alquilamos un piso de oficina, ya ahora somos 4 en la oficina, del equipo de Dadatina nada más, no del equipo de la parte de skincare, eso es otra cosa, son 10 aparte. Pero sí, empecé, yo soy instrumentadora, trabajaba en ortopedia, en traumatología, y iba a cirugía todo el tiempo. Lo que me pasaba es que tuve una época muy fuerte de tanto usar el barbijo y los aires del quirófano, que mi rosácea como que explotó y estaba toda llena de pústulas, de pápulas, o sea, roja, muy roja. Fui a la dermatóloga y me dijo, solamente podés usar esta crema y esta agua micelar de Bioderma que sale 10.000 millones de pesos. Yo le dije, mira, yo no puedo
Me dijo, no puedes, es todo lo que tenés que usar. Y a mí no me gusta que me digan que no. Entonces yo me puse a buscar en Reddit, en Facebook, en todos lados, cómo poder cuidar la piel, mi rosácea puntualmente. Y ahí eso me abrió las puertas a un universo que yo no tenía ni la más mínima idea que existía, y que en Estados Unidos estaba mucho más avanzado y que eventualmente vino hasta acá. Y es desde ahí como que empecé a compartir mi experiencia en las redes, la gente lo empezó a ver cada vez más, y yo lo hacía todo en Twitter, en otra red social, en X, y la gente me pedía, hacelo en Instagram. Yo tenía mis compañeros de trabajo, me daba una vergüenza, era como, tenía cirujanos, médicos, era como, no me animo. Y bueno, y me animé y nada, y que explotó, o sea, como crecí un montón. Así que la pandemia también ayudó un montón, porque estábamos en casa encerrados sin tener nada que hacer, y cuidarse la piel era como una manera de hacer algo por nosotros, por nuestro cuerpo, por nuestra cara, que era lo único que la gente veía, porque vivíamos en Zoom. Así que como que eso fue algo que también traccionó un montón, y bueno, y acá estamos. Buenísimo. Muy bueno. Bueno, felicitaciones por todo el trabajo entonces hasta ahora. Yo quiero preguntarte en relación al maquillaje, ¿no? También, porque a mí me cuesta mucho ese tema, pero no solo porque no me doy cuenta, sino porque no tengo mucho tiempo. Entonces, algún tip en esa línea, digamos, ¿no? Como para un maquillaje medio de verano, ¿está bien? Claro, algún tip salvador, decimos, medio para salvador, medio fresco así como para este tiempo. Y menos es más, o sea, usar lo mínimo indispensable porque se te derrite toda la cara, es una realidad. Lo que yo hago es mezclo mi base, por ejemplo, con algún serum de ácido hialurónico, y eso la aliviana un montón, y te queda una cobertura, pero te queda súper hidratada la piel, no te molesta, no sentís como que tenés como todo medio pintado como una puerta. Y lo que uso es, ahora que es verano, uso muchos productos en crema, el rubor en crema, el contorno en crema. Entonces como que se ve como más natural. Más que te pegó el sol. Y arriba yo le pongo polvo, porque yo tengo piel mixta y a mí me empieza a salir, a brillar así. Claro. Entonces sí o sí recurrir a un polvo, y con eso ya está. Si querés ni te pones máscara de pestañas. Pero para mí una base ligerita, un contorno y un ruborcito en crema si querés, si no solo un contorno, y después sellar todo con polvo. El polvo para mí es salvador. Bueno, me encanta. Claro, además el skincare también te deja la piel preparada y linda. Obvio. Es un buen maquillaje. Es que el skincare es todo para que el maquillaje te quede bien. Claro. Si tu skincare no existe, no hay maquillaje que te quede bien. Lo que sí, en verano, tal vez, si tenés una rutina más compleja de muchos pasos, reducirla. O sea, yo hay días que me levanto, me lavo la cara con agua y me pongo el protector solar y salí. Y eso fue todo. Si hacen ola de calor, 37 grados, no me voy a estar poniendo tónico, serum, contorno, porque se me va a derretir todo, no se va a absorber. Claro. Protector solar sin color, me imagino que sí. Lo Yo compré una vez con color y no me resultó para nada, no. Son medio fuleros los tonos de los protectores solares con color. Es un tema, porque algunos protectores solares con color te dejan naranja como en un palumpa. Y hay otros que son muy pálidos. Entonces yo la verdad es que voy por sin color siempre. Sin color. Y después, la base, ¿qué orden? Eso también. ¿En qué orden? Después de que hacemos todo el skincare, ahí empieza el maquillaje. O sea, después de que haces el protector solar, esperás unos 5 o 10 minutos y ahí pones la base, pones el corrector, pones todo lo demás. Pero siempre último de todo. Bueno, perfecto. Bien. Y un corrector que sea para la cara, digamos, el protector, ¿no? ¿Facial? ¿O sí, en realidad se pueden usar los corporales mientras que digan que son apto rostro. Ahí el que está de fondo, por ejemplo, es uno de rostro que es apto cuerpo. Entonces como que va a depender. Yo acá tengo, por ejemplo, este es uno muy lindo, es corporal, pero también sirve para el rostro. Después acá tengo tirados 10.000 millones. Este es para corporal, pero sirve para el rostro. Como que tenés un montón de alternativas. Y lo bueno es que los que son para cuerpo y rostro son mucho más accesibles que los que son solo para rostro. Bueno. Obviamente sacrificás la sensorialidad linda de un protector solar de rostro, porque estos son como más pesaditos, no son tan lindos, pero
ahorrás plata y te cuidas la no piel. quedan tan mal. Totalmente. Bueno, a cuidarse la carita entonces. Total. Una última pregunta de mi parte quería hacerte. ¿Cuáles son los mitos que todavía están hoy en día? Vos decís, que luchás. Sí, muy bueno. Lucho mucho con el mito de que el protector solar se pone así, nada más. Porque si te lo pones masajeando se rompen los filtros. Y la realidad es que no pasa nada. Te puedes masajear el protector solar, que no hay ningún problema. Lucho mucho con el mito de que no se puede usar vitamina C en verano porque la vitamina C mancha. Y es súper falso, lo tengo explicado en YouTube, en Instagram, todo. Sí. El mejor momento para usar vitamina C es en verano. O sea, es el mejor momento. Atenúa manchas, te protege. Es una protección extra contra los daños del sol. Así que es un 10. Y otro, así como muy presente, es que si tengo piel grasa o piel mixta, no tengo que usar crema. Porque la piel no la tolera. Y no, sí, hay que usar crema, pero más suavecita. O sea, como más textura gel o gel crema y poquita cantidad, no hace falta mucho, pero sí hay que usar. Claro, porque una piel grasa tengo entendido que también se puede deshidratar. Claro. Totalmente, muchas veces la gente tiene piel grasa deshidratada. Claro. Te dicen, no, tengo piel seca y en realidad es piel deshidratada. Después cuando vos le pones crema, la piel entra, o sea, se balancea y ya no da tanta grasa. Claro. Es como fascinante. Si vos tenés la barrera de la piel sana, mantenida, es mucho mejor el aspecto de la piel. Sí, y también aclarar que hay un brillito natural de la piel, que no hay que por qué sacarle todo el... Claro. Yo estuve hoy afuera todo el día y estoy acá, esto es transpirado, así, o sebo, no sé, hasta claro, ahora es qué normal. será, pero bueno, es lindo, a mí no me molesta, la verdad. Claro, tal cual. Sí, es el aspecto natural también del que hablábamos hoy. Sí, de que estás vivo, básicamente. Estás vivo, te pasan cosas, las experiencias. Claro, si te pones, por ejemplo, mucho polvo, mucho maquillaje mate, o todo mate, o protector solar mate, todo, pareces un cartón. Un cartón. Y todo el poco sebo que tenías se chupó todo, entonces está bueno tener un poquito de brillo. Tal cual. Claro. La última también de mi parte, y ya te vamos a liberar y te vamos a agradecer mucho por tu tiempo, pero hay algo que a mí, ahora que estamos así en streaming y nos estamos mirando mucho, me obsesiona un poco, que tiene que ver con las ojeras. He llegado a tener doble bolsa de ojera. ¿Hay algo que se pueda hacer para aliviar un poquito esta zona, además de el corrector y todo eso? Sí, todas las mañanas podés ponerte una cuchara fría en la heladera y ponerte la cuchara fría acá un ratito. Eso descongestiona muchísimo. También existen obviamente los ice globes, los rodillos, las bolitas, los honguitos, pero lo más económico para hacer desde casa es la cuchara fría, así de la heladera, no de freezer, de la heladera, todas las mañanas, así. Y la noche anterior no comer con mucha sal o muy pesado, porque eso nos hincha mucho. Al otro día nos levantamos, en especial si comes con mucha sal, con bolsas. Y después es mucho como aprender a quererlo, es así. Hay skincare que va a ayudar. Hay correctores ahí como el que ese combo de correctores que uso que me ayuda un montón, pero la verdad es que medio que hay que aceptarlo, o ir a la estética y rellenarte y qué sé yo, que a mí eso ya me parece un poco demasiado compromiso. Así abracemos la genética, ya está. Tal cual. Yo la verdad es que yo uso maquillaje solo cuando grabo, que hoy filmé, entonces estoy con todo el look, pero si no, la verdad, uso mis ojeras con orgullo. Totalmente. Me encanta. Y descansar bien también, ¿no? No, bueno, eso es lo posible. Descansar bien y tener poco estrés, pero hoy en día... Pero bueno. Está bien difícil, pero está complicado. Sí. Así que bueno, sí, idealmente sí, descansar bien y no tener estrés. Bueno, muy bien. Bueno, excelente nota, muchas gracias, Dada. Gracias. No, gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias. Un placer, de verdad. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo y le mando un beso a todas las soldadas que están mirando de La Plata, que son un millón, así que les mando un beso muy grande. Beso grande entonces a todas. Ahí va. Bueno, ahí pasaba, Tina, qué notón, ¿eh? ¿Viste? Que nos dejó unos consejos, unos tips bárbaros. Me saqué unas cuantas dudas porque viste que soy bien dura para eso. En realidad, claro, entré ahora, después de los 30, al mundo del cuidado de la piel. Siempre usé protector y me cuidé mucho la piel. Porque tengo muchos lunares, pero a esa cosita más que tiene que ver con
con también cuidarse y embellecerse y todo ese mundo, ese universo, es hace bastante poco que estoy ahí, así que gracias, Vic, por llevarla a la nota adelante, vos que tenés tus regios conocimientos al respecto. No, igual seguro la pifié bastante con algunas cosas, pero es un lindo mimito. Vamos a estar hablando en un rato igual de cómo mimarse, de los autocuidados que se puede dar uno, y el skincare está dentro de eso. Así que... Me encanta porque hoy me vine con los labios pintados solo porque teníamos esta entrevistada, ¿eh? Sí, yo me vine así con el maquillaje un poco como... Bueno. Como, ay, ¿en serio viniste? Ay, ¿Qué no, yo soy no hice así. nada, me levanté así. Nací así. Che, vamos a hacer una tanda, Dale. si les parece. Y volvemos con mucho más fuera de órbita. Ya casi son las 7 de la tarde, casi entramos en la segunda hora de programa. Quédense, por favor, no se vayan. Lo confieso, me cansé de escuchar. Cada vez que me hablas es un rollo más. Una frase se pierde en el aire, se deshace poco a poco. No me jodas con que soy igual. Te lo pido que se acabe esta rivalidad. Si quieres la razón es tuya, que no quiero arruinar el día. Estoy a punto de perder el control, me complica y me atrae. Algo quiere que vuelva a vos y que el mundo nos pase de largo. Y si decide todo la intuición, si me hago cargo que no puedo, mi amor, frenar. No me hagas bajar. Soy siempre el responsable de encontrar la paz. Es mediocridad que donde nos peleamos es donde nos parecemos más. Si quieres la razón es tuya, que no quiero arruinarme el día. Estoy a punto de perder el control, me complica y me atrae. Algo quiere que vuelva a vos y que el mundo nos pase de largo. Y si decide todo la intuición, si me hago cargo que no puedo, mi amor, frenar. Estoy a punto de perder el control, me complica y me atrae. Algo quiere que vuelva a vos y que el mundo nos pase de largo. Y si decide todo la intuición, si me hago cargo que no puedo, mi amor, frenar. La UNE. Todo el año. La UNE. La UNE. La UNE. Primavera. La una. Primavera. Primavera. Primavera todo el año. Este verano disfruta las propuestas que el Teatro Auditorium tiene para vos en Mar del Plata. Vení a ver El Brote, Las Reinas y los Bla 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 y compañía. Luisa Culiot, Fabián Vena, Gerardo Romano, Graciela Borges.
Más de 200 funciones, teatro, música, danza y mucho más para disfrutar. Conseguí las entradas por PlateaNet o en la boletería del teatro, en Boulevard Marítimo 2280. Conocí la programación completa en la app Recreo o desde institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ahora en la provincia podés sacar tu turno médico de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, ginecología, 11.000 turnos, 70 hospitales, 40 municipios. Saca tu turno desde donde estés. Ingresá a gba.gov.ar/salud provincia. Derecho a la salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires avanza con la repavimentación de 73 kilómetros de la ruta provincial número 29 en Bransen, General Paz y General Belgrano. Seguimos avanzando derecho al futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te gustan los medios de comunicación, el Instituto Superior de Formación Técnica número 8 te ofrece Tecnicatura Superior en Locución, Tecnicatura Superior en Producción y Dirección de Radio y Televisión y Tecnicatura Superior en Operación Técnica de Radio y Televisión. Para más información www.is8.com.ar o búscanos en Instagram como Instituto 8 LP. Instituto Superior de Formación Técnica número 8, público y gratuito. Sumate, te estamos esperando. Este verano disfrutar la provincia también es salud. Donde estés o a donde vayas, recordá cuidarte del sol, tomar mucha agua, usar ropa liviana y consumir alimentos frescos y de estación, cuidando siempre la cadena de frío. Disfrutemos de la provincia de una manera cuidada, con vacunas, con derechos, con preservativo y sin estereotipos. Este verano disfrutar la provincia también es salud. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @la UNE OK. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En menos de 4 años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada 8 días, 4 kilómetros de rutas por día y sumar 4 policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. De lunes a viernes. Fuera de órbita. De 18 a 21. El territorio de lo desconocido. Roses are red and violets are blue. Oh, I can't think.
Estás en la UNE. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Es un Es un montón. Venimos de abajo, donde nadie nos escucha, nadie nos da respuesta. Sonido del sur, sonido de la Patagonia. Junto a mi hermano el kiwi. Fumo relajado mirando para el horizonte. Estoy buscándole un porqué a esta vida loca que me ha dejado al corte. Rebotando como un resorte. Yo no tengo respaldo, yo no tengo un soporte. Solo peleo firme pa' que eso no se note. Casi pierdo la vida dando giros en un choque. Ni el cielo ni el infierno querían este motherfucker. Si quieres puedo contarte que perdí el enfoque, pero igual estoy activo aunque me equivoque. Esta ansiedad maldita hace que me sofoque, pero la estoy piloteando y hoy no hay nadie que me ronque. Siempre prendo un leño firme a mi sueño, a los falsos raperos así como yo le enseño. Porque tengo esos códigos, panita, soy sincero. Yo sé buscar lo mío, sé armarme mi terreno. Ando por lugares que yo ni lo cuento. No vivo de redes sociales ni doy argumento, porque yo soy callejero, fiel al movimiento. Yo siempre ando solo caminando el pavimento. Y hoy ya no hay nada que me para. Yo voy tranquilito, rey, quemando una chala. Porque estoy bendito y con los giles no compito. Bueno con lo bueno y con lo falso bien maldito. Por lo mío, por la 3 AM, junto a mi hermano el kiwi. Dímelo, kiwi.
Estamos en la UNE. Destapate. 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 Estás en la UNE. Destapate. It's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah. Oh, I'm not the girl I was or used to be. Bitch, I might be better. Turn up the music, turn down the lights. I got a feeling I'm gonna be alright, okay, alright. It's about damn time. Turn up the music, let's celebrate. I got a feeling I'm gonna be okay, alright. It's about damn time. Sentimental man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck, way so much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah. Oh, I'm not the girl I was or used to be. Bitch, I might be better. Turn up the music, turn down the lights. I got a feeling I'm gonna be alright, okay, alright. It's about damn time. Turn up the music, let's celebrate. I got a feeling I'm gonna be okay, alright. It's about damn time. I'm coming out tonight. 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 Okay, alright. It's about damn time. I'm coming out tonight. Epa, nos agarran contestando mensajes de WhatsApp. ¿Cómo andan del otro lado? ¿Nos extrañaron? Estuvimos craneando la posibilidad de tener una merienda acá en grupo mientras escuchamos música y además le mostramos a Agustín Titarelli, nuestro regio productor, la persona más entusiasta y maravillosa que tiene esta emisora. Y joven, que es a jugar con Hugo. Que era Quito Pizza. Porque él no había vivido ese universo Magic Kids, años 90 y un montón de cosas. Él nació en el 2001. Libre. Hugo no podrá vencerme. Ay, qué hija de puta que era esa yegua. Era malísima, qué mal actuada la voz. Venía a rescatarnos. Tenés que sacarnos de aquí. Era una misma actriz, ya te lo digo. Era la misma actriz, te lo digo. Te estoy viendo. Ay. Hugo no podrá ayudarte. Bueno. Se le podrían haber puesto un poco más de onda a las voces, ahora que pienso, Era la Hugo misma actriz. nunca podrá rescatar a Ugolina. Ella Ugolina. es Ugolina mía. era. Mía. Rarísimo eso. Rarísimo. Bueno, seguimos entonces en Fuera de Órbita. 15 minutos pasaron de las 7 de la tarde. 221-508-2447 nuestra línea de WhatsApp. Y está la ministra, regia. Bueno. Muy maravillosa, con una camisa. Vengan al YouTube a vernos, porque qué camisa. Pero parece que va a asumir nuevamente como ministra, porque el día que asumió trajo una camisa azul. Sí. Pero hoy está con los colores de la patria también, porque está con una camisa blanca, está con un vestido azul. Sí. Está con un poco regio. Estoy como Thalía, como entre el mar y una estrella. Porque la ¡Qué camisa temón! larga, el pelo con gel como recién bañadita. ¿Cómo era que decía esa canción? No puede ser más rápido, Mati Luque. No, Mati Luque es impresionante. No puede ser más veloz.
Yo me acuerdo que la coreografié esta canción. Te amo. Hicimos una coreografía, yo pertenecía a un grupo llamado Amigos de los Niños y hacíamos coreografías con mis amigas. Te quiero mucho. Éramos muy chicas y entonces esta la bailamos. Y me acuerdo que nos íbamos como parando así. Yo me la rota. Cuando regresas. Oh, ¿sabés que está bien minita el programa hoy? Yo no me voy a sacar el labial Me voy a poner una buena remera de esas que me gustan a mí al codo. Está bien, está re minita hoy. Está esto, re minita. Re minita mal. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Pinto? Ah, pinto. Pinto. Che, pero tenemos más consejos de la doctora ministra Vic Rubino y linkeamos un poco con la nota que hicimos recién. Vayan a verla a las redes sociales, la nota que hicimos. ¿Qué hizo Vic en realidad? A Dadatina, gente, la que más data tiene de todo el universo del cuidado de la piel facial y demás. Pero sigue esto, continúa, vamos a hablar del universo del autocuidado acá con la ministra en el marco de su sección. Te lo digo por mi bien. Muy bien. Sí, porque es un programa muy minita igual, pero bueno, que el cuidado no solo sea de las mulieris. No. Vamos a estar hablando de autocuidado, que yo siempre lo conocí como self-care, pero adentrándome un poco en las aguas de la salud mental, me crucé más con la palabra en español. Autocuidado. Autocuidado, sí, exactamente. Y es algo en lo que pienso bastante porque yo creo que un poco por culpa del capitalismo, o culpa total, quizás, sí. Pero también se ha hecho un poco carne del discurso del ser millennial, el hecho de tener que ser productives, de la productividad. Harta. Esa palabra que nos persigue y todos los Capricornio días. con ese mundo, Olvidá. ese mood. Tremendo, gente. Ay, qué gana de bajarme de ser yo. Hay como toda una oda, ¿no? A la productividad que tiene que ver con laburar más, porque cada vez se alcanza menos igual. Claro. Es una necesidad. Pero también con mantener una identidad en redes sociales, tener proyectos y socializar que estamos siempre productivos, que estamos siempre haciendo algo, ¿no? Es agotador. Y el problema en sí no es buscar hacer cosas, sino que el problema viene cuando no dejamos espacio para el ocio o tiempo para nosotros mismas. Ahí va. Y eso tiene consecuencias, lo hemos charlado con Andy, con una psicóloga, hemos hablado sobre estrés. Y sobre que son consecuencias reales, ¿no? Bastante palpables, digamos. Por eso me propuse buscar un poquito sobre esto, porque hay algo que se puede hacer, podemos hacer algo. Sobre todo porque sí, dejamos un espacio para nosotros y hacemos de esto una prioridad, creando una rutina justamente de cuidado personal. Sí. No solo evitamos estar agotadas, estresadas y cansadas, sino que también, irónicamente un poco, aumentamos el rendimiento de la productividad. Ahí va. O sea, si vos querés rendir en algo, también hay que descansar, mi cielo. Porque si no, no estás pudiendo rendir lo que realmente podrías con una buena cantidad de energía. Sí, no es lo mismo el café que dormir. No, primer para tip. nada. Yo he aprendido muchísimo que hay que dormir antes de rendir un examen. Claro, no quedarse en vela toda la noche. Mira, para Titarelli esto, que es de quedarse en vela toda la noche, hay que descansar. Igual ha metido sus regios 9. Sí, total. Sí. Pero si vos descansás 2 horitas, aunque sea, como decís, viste, esas noches decís, no duermo. Dormite aunque sea 2 horitas, que se fija el conocimiento, yo te juro, me pasó. En el final de historia general de la educación, cuando yo estuve en ciencias de la educación, sí, estaba acá hasta las patas. Yo odio rendir final, siempre que puedo promociono. Sí. Estaba estudiando mucho con una amiga, me dice, vamos a dormir. Un final oral además, ¿no? Final oral. Claro. Vamos a dormir. Bueno, vamos a dormir. Yo me acuesto, 2 horas, me levanté pensando en la revolución industrial. Claro. Y rendí y me saqué un 9. Y fijás conocimiento. Fija conocimiento. Sí. Entonces, bueno, nada. ¿Cuánto hace que no estudio? Pero me acuerdo que yo decía, bueno, ahora voy a fijar conocimiento. Y me dormí. Te quiero muchísimo. Bueno, nada, entonces me puse a buscar sobre qué es el autocuidado, porque yo no soy psicóloga ni mucho menos, así que estuve investigando un poco en Google a ver con qué me encontraba, y lo que encontré que
cuidarse a sí mismo también tiene que ver con preguntarse y reflexionar, ¿no? Sobre qué es lo que estamos necesitando y respondernos honestamente. Ahí va. No mentirnos. ¿Qué necesitamos? El principal. Y lo que se necesita a veces puede ser algo tan simple como, no sé, si tuviste un día muy largo y no te acuestes tarde. Acostate cuando puedas, pero apenas puedas. Digo, no las tires. Y a veces tienen que ver con algo un poquito más complicado que es meterse con los hábitos. Ahí estoy muerta, ¿eh? Ahí estamos compliqueti. Pero también esto, en realidad, mi aporte personal es, se hace lo que se puede. Lo que se puede. No tomarlo como una presión de tendría que, además de ser productiva, tengo que estar descansada 8 horas, no. Claro. Con lo que vos tenés a mano y con lo que vos podés hacer por cuidarte y preservar tu salud, hacelo en la medida en que se pueda. Bien, y aparte estar medio pendiente también de lo que uno necesita, que vos un poco recién lo decías, ¿no? A veces el cuerpo da señales bastante claras en relación a lo que uno necesita. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando estoy muy, muy cansada y ya me pasé de café y estoy durmiendo poco, me ocurren dos cosas. Una, tengo un derrame en el ojo. La segunda que me ocurre es menos habitual, pero también me pasa, me late. Sí, no, ahí es cuando estás bien jodido el estrés, amiga. Ya, eso ya es muestra de, bueno, hay que bajar un cambio, ¿viste? Sí. Después, por ejemplo, yo el año pasado estuve también muy cansada y yo nunca jamás me enfermo. Históricamente, no me enferma. El año pasado me enfermé un montón. Por ejemplo, ¿no? Claro, ya el cuerpo dando señales. Está cascoteado ya. ¿Qué me empezó a pasar ahora de nuevo? Que no me pasa hacía un tiempo. Las migrañas. También. El universo de la migraña fuerte. Y esas son señales que el cuerpo te va dando y que uno va diciendo, ay, bueno, no, esto por forma, no sé, justo me duele un poco la cabeza porque tomé poca agua. Bueno, sí hay que tomar agua, pero además hay que descansar y hay que vivir un poquito la vida al margen y más allá del trabajo. Sí, vos sabés que yo he trabajado de community manager con diferentes tipos de profesionales y entre ellos una nutricionista. Ajá. Y lo que charlaba mucho con ella, porque tenía que interiorizarme un poco yo sobre su discurso, claro, es que hay todo un paradigma sobre lo saludable y lo sano que en realidad es un poco imposible en el sentido de que lo saludable y lo sano no es lo mismo para todos, sino que tiene que ver con el estilo de vida y las necesidades de cada uno. Sí, obvio. Si yo soy una persona que trabajo frente a la computadora, probablemente haya algunas cosas que no las necesite hacer que alguien que labura, no sé, haciendo envíos y repartiendo pedidos. Ahí va. ¿No? Ahí va. Son realidades distintas, necesidades distintas y hay cuestiones a cuidar que son diferentes, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, bueno, Brenda Mato también se encarga en sus redes sociales de difundir que un cuerpo gordo puede ser un cuerpo sano. Sí. Dependiendo justamente del estilo de vida de la persona. Y porque lo que históricamente se conoció como sano fue tomado sobre un referente que era un hombre francés del siglo XVIII, ¿entendés? Entonces es como, bueno, no, porque si yo tengo un trabajo que la verdad, y sobre todo con las leyes de Miley, que puedo llegar a laburar hasta 12 horas, Neri, yo no puedo hacer todas las pautas que implica tener una vida totalmente estereotípicamente saludable. Tal cual. Entonces tiene que ver, por un lado, el tema de abordar los cuidados de una manera integral, ¿sí? Sí. Mental, psicológico, físico y espiritual también. Totalmente. Preguntarse uno mismo qué es lo que nos hace bien. ¿Qué nos hace bien? Volver a eso. Tal cual. Que ya llega un momento de la vida en el que ya medio lo sabés. ¿Qué me hace bien? Bueno, esto no me hace bien, esto, qué sé yo, cenar pesado a la noche. A mí, por ejemplo, recién lo estábamos hablando con Fernandía. Viste, a mí me hace mal. Yo sueño más, tengo pesadillas cuando como anoche me perseguí un lagarto, no sé, algo. No. Claro, como cuando como pesado a la noche. A ver, si me invitan a cenar o si justo estoy comiendo algo que está rico y es en el marco de algo que sale de la rutina, bueno, no te digo, pero tipo meterle con toda la cena, ya sé que a mí no me hace bien. Entonces, digo, quizás otras personas sí necesitan de una cena bien fuerte,
No estoy militando el ajuste, ni mucho menos como el periodista de La Nación Más, que No ahora es sé. funcionario. Para nada, digo, a mí me pasa que por ahí una ensalada o algo más Claro, tranca, más tipo, liviano. no un guiso de fideos o una pizza con Roquefort, ¿se entiende? Bueno, y por ejemplo, se recomienda no beber cafeína. O sea, 1 hora antes tenés que cortar, no tenés que tomarte Claro. ni un cafecito. Antes de dormir, listo, ya está, se acabó. Yo me he llegado a tomar 4 o 5 cafés por día. Es un montón, mi reina. Me he llegado a tomar como si no fuera algo que hago ahora. Sí, ahora justo que empezó más el calor, no, pero hasta hace un tiempo me le metía, sí. 2 cafés a la mañana, 2 a la tarde, 1 tardecita noche también, tranquilamente. Tita toma mucho café también, ¿eh? Sí, muchísimo café. Guarda ahí, amigo. ¿Tenés que 3 por día? Es mucho, Rey, eso. Para vos que sos tan joven todavía. Lo que pasa es que el Tita se despierta a las 5:30 y me manda mensajes. Hoy 5:15 creo que me Claro. mandó directamente. Pluma lo mira como diciendo hijo de puta. Y Pero sonríe. puedo preguntar, Sí. perdón, podemos hacer, ya parezco Fran, podemos hacer un paréntesis Sí, en por esta supuesto. situación. ¿Qué te pone a las 5:15 de la mañana, Titarelli? Eso Las no están noticias. levantado ni el presidente todavía. El presidente está cepillando el cabello y sacándose la caspa. El perro. Está sacándose las pulgas al perro. No, porque no está viviendo con los perros. Todavía. Ah. Todavía no. ¿Qué es lo que Agustín Titarelli escribe a las 5:15 de la mañana a la ministra Vic Rubino, que está, me imagino, plácidamente descansando? Sí, la verdad que sí. Hoy igual me desperté sin querer a las 5 de la mañana. Pero viste cuando te despertás y dices, ay, no me duermo ni de casualidad. Me puse a dibujar un poquito hasta que fui tranquilizándome y a las 8 le dije a mi vieja no me molesten porque me quedé en lo de mamá. Ah, te quedaste ayer Sí, al final. porque los colectivos no vinieron nunca y yo me quedé 1 hora esperando la costera. Situación terminal. Sí, está complicado. Acá también, afuera también. Me quedé esperando para ir hasta la terminal y tampoco pasaba el colectivo que yo necesitaba. Así que nada, complicado. Dije, vuelvo a lo de mamá. Ahí va. Me desperté a las 5 y dije, bueno, mamá, no me molesten. Y me dormí un poco más. Pero bueno, también a saberse esto de dato muy doloroso, el sueño no se recupera. No se recupera. Bueno, pero perdón, no te Bueno, quise interrumpir no, porque está esto bien. sigue, esto continúa. Sí. Esto continúa en el cuidado. Yo pensé que me ibas a comentar algo más. No, esto continúa del Bueno. cuidado. Seguramente tenés algo más para contarnos. No, un poco la reflexión es esa, ¿no? Ponernos a pensar qué es lo que nos hace bien, no perder eso de vista, no menospreciarlo. Digo, si nos hace bien un baño un poco más largo, ver amigues, comer algo rico. No sé, hay muchas formas de cuidarse, más allá de comer saludable, hacer ejercicio y todas esas Tal cosas. cual. Que la rutina de cada quien la manejará. Sí, un mimito al alma. De hecho, a ver, ahora nosotros lo que va a hacer este equipo, este grupo regio de trabajo, Sí. que en este momento conforman Mati Luque, Pluma Punk, Agustín Titarelli, Fran Andía, Vic Rubino, ha llegado Blas Bonafini también, y Marian Chaluz, quien Sí. les habla. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una vaquita. Vamos a poner todos un dinerito y vamos a comprar algo muy rico que es como un antojo que tiene Pluma y nos lo contagió a Sí. todos. Vamos a tomar una regia chocolatada en caja ya preparada, que empieza con sin y termina con dor. Y vamos a comprar unas vainilas también. Vamos a hacer esa... ¿Está bien? Está La vamos a hacer. perfecto. ¿Les parece? Porque nos ¿Quién pusimos va a ir? a mirar trailers de A Jugar con Hugo, Quito Pizza. Y en un momento estábamos Pluma, Mati Luque y yo así. Y faltaba la chocolatada. La chocolatada, La verdad que unos faltaba niñatos. la chocolatada. Y en un momento el nene, en vez de apretar 3, aprieta 8 y Pluma dice ¡No! No, el niñato. Y ahí estábamos. Número 1. estábamos en uno. Bueno, y eso también es parte del autocuidado, darse un gustito. Y bueno, me parece muy bien tener estas charlitas. Si te parece, me parece. Vamos a una tanda, así se activa la chocolatada y volvemos en un rato nada Felices. más.